Revista Los Cínicos presente en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Bueno, pues este domingo 19 de abril, José Antonio Monterrosas desde el conjunto de artes escénicas, donde se está llevando a cabo la edición número 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Pues bueno, en este tercer día, muchas cosas que platicar al respecto, pero en esta ocasión vamos a compartir una entrevista con Pavel Cortés, quien es el director de la sección de diversidad, el premio Maguey, que mañana se va, digamos, comienza, pues, digamos, esta edición número 15, una edición importante porque, bueno, pues son 15 recorridos a lo largo de pues los 3 últimos lustros, digamos, del festival, y pues ahora le llamaron cursiañeras en esta ocasión a esta sección. Se celebran los 15 años y pues va a haber mucho de lo que podamos platicar en los siguientes días, ¿no? Pero bueno, vamos entonces a presentar la entrevista que yo sostuve hace un par de días con Pavel Cortés. Platicamos sobre los 15 años, sobre cómo ha sido este recorrido, sobre las películas que ya se pueden estar viendo en las distintas sedes del FIC, y bueno, sobre pues, sus puntos de vista, sobre lo que piensa acerca del tema de la diversidad, ¿no? Me parece muy interesante el poder, el haber podido conversar con Pavel respecto a su labor en estos 15 años. Entonces, voy a dejar la entrevista con el director del Premio Maguey y pues seguimos por aquí en esta cobertura cínica desde el FIC 41. Pues bueno, le doy la bienvenida a Pavel Cortés, programador del Premio Maguey, bueno, director más bien, ¿no? De esta sección del Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Muchas gracias, Pavel. Hola Antonio, no, pues gracias a ti, un gusto saludarte y compartir todos los pormenores de esta próxima edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara y como bien mencionas, pues de nuestro Premio Maguey. Así es, Pavel. Oye, primeramente, yo quiero preguntarte, pues bueno, son 15 años, son pues 15 experiencias diferentes, digamos, en cuanto al tema de la diversidad, al tema queer, al tema de todo esto que tiene que ver con el tema gay, con el tema lésbico, con muchas cosas, ¿no? Que han ido transformándose. Pero a mí me gustaría primero preguntarte sobre ese primer momento, Pavel, con el que inicias, digamos, esta sección, el Premio Maguey. ¿Cómo recuerdas, digamos, ese primer momento, esa primera edición? ¿Cómo tienes tú esa primera mirada, digamos? Sí, pues bueno, de entrada muchas gracias por el espacio. Sí, ahora que celebramos estos 15 años de Premio Maguey, de alguna manera pues nos obliga un poco a la reflexión, ¿no? Y a la retrospectiva de lo que han sido estos 15 años del proyecto. Em, pues esa primera edición fue muy interesante porque era un experimento, ¿no? Nadie a ciencia cierta sabíamos el impacto o la relevancia que iba a adquirir el premio desde esa primera edición, cabe mencionarlo.
Hicimos la propuesta siguiendo de alguna manera la línea de trabajo que habían ya trazado festivales muy importantes. Es decir, el premio nace de una referencia directa al Teddy Award que otorga la Berlinale, del Queer Palm que se otorga en el Festival de Cannes, el Queer Lion en el Festival de Venecia, el premio Sebastián en el Festival de San Sebastián en Donosti. Y bueno, de alguna manera, esos fueron los referentes para hacer la propuesta en ese momento a Iván Trujillo, quien era director del festival. Iván es biólogo, entonces su cercanía con la diversidad siempre ha sido desde un ámbito biológico, ¿no? De la condición humana, de la condición animal. Y bueno, él nos apoya con esta iniciativa. Tenemos también el visto bueno del presidente del patronato en ese momento, el licenciado Raúl Padilla López, y el premio surge como un experimento, ¿no? En esa primera edición, el premio era una sección oficial, pero era paralela, ¿no? No era una sección oficial competitiva, era uno de los galardones paralelos que otorgaba el festival. Para esa primera edición y a manera también de tributo, hicimos colaboraciones estratégicas con el Teddy Award, con el Les Gay Cinemat de Madrid, con Frameline, un festival de San Francisco, también de los más longevos enfocados en la diversidad sexual, el Vancouver Queer Film Festival, y ellos se sumaron a esta primera edición. Nos brindaron curadurías de sus festivales y además también las otras películas del festival que abordaban temáticas sobre diversidad sexual se sumaron a esta competencia, ¿no? En esa primera edición tuvimos el privilegio de contar entre los miembros del jurado con Julián Hernández, ¿no? Un gran exponente de la cinematografía queer de nuestro país. La película ganadora de esa primera edición fue una película argentina titulada Mía. Nuestra primera sede oficial fue el Teatro Estudio Diana, ¿no? Entonces, hicimos también algunos homenajes, siguiendo ya la línea de trabajo que hemos venido teniendo durante estas 15 ediciones. Homenajeamos a Bruce LaBruce, hicimos también un homenaje a Mónica Naranjo, el cual fue algo polémico en su momento. También destacamos la trayectoria de un cineasta británico muy importante, Derek Jarman, y tuvimos la oportunidad de presentar un documental maravilloso y de tener a una de las figuras quizá más relevantes en la cultura queer británica, ¿no? Andrew Logan, que además era muy cercano a Derek Jarman y quien recibió este homenaje póstumo. Entonces, desde la primera edición fue una edición muy sólida, fue una edición muy interesante que nos permitió en una segunda edición del premio que fuera que fuera consolidado y considerado como como una de las competencias oficiales del festival, ¿no? Ujú. Eh, pues en esa segunda edición ya contamos con una curaduría propia, ¿no? Una selección del premio Maguey como tal. Y bueno, pues han sido 15 años de muchos homenajes, ¿no? De destacar la trayectoria de muy diversas personalidades, ¿no? Gente de la industria cinematográfica, gente del arte, gente del activismo. Eh, Obviamente en estos 15 años también hemos visto cómo el premio se ha insertado en una cultura de la diversidad muy distinta a la de hace 15 años, ¿no? Hemos sido testigos a través de la cinematografía de cómo en estos 15 años el paradigma de la sexualidad en un contexto, me atrevería a decir, mundial, se ha transformado pues de manera impresionante, ¿no? Hemos visto cómo pues el mundo ha cambiado en estos 15 años y el cine pues siempre es un fiel reflejo pues de la humanidad, ¿no? Y de lo que vivimos como humanos, pienso. Sí, Pavel. Oye, y tú, por ejemplo, en este asunto que dices de los cambios, ¿tú de dónde venías, Pavel, en esa edición? Si no me equivoco, ¿es 2011? ¿2000, fue Es 2011? 2012, 2012. pero
Sí, muchas gracias. Sí, justo la reflexión es interesante, Antonio, porque yo antes de eso acababa de estrenar un documental. El documental se titulaba Makeup. Era un documental sobre un lugar muy emblemático aquí en Guadalajara, el Mónicas, y sobre las figuras estelares de este show. La película, el documental, formó parte del festival en su momento, compitiendo en la sección de documental mexicano. eh, y en esa primera ocasión, ¿no? Y de alguna manera con el circuito internacional que realicé como director de este documental, pues me di cuenta de la urgencia y de la necesidad de generar un espacio para este tipo de cinematografía en nuestra ciudad, ¿no? Es 2 años después del estreno del documental que se hace la propuesta al festival de contar con esta sección, y fue también un poco en base a lo vivido como director en relación a las presentaciones de Make-up, ¿no? Entonces, pues ese es más o menos el antecedente personal, ¿no? Del premio. Justamente en esa ocasión, ¿no? Y en esa competencia, Iván Trujillo era parte del jurado, todavía no era director del festival, todavía estaba Jorge Sánchez en la dirección. Y Iván era parte del jurado, y Iván tuvo acceso a Makeup, ¿no? Él vio el documental, de alguna manera conocía mi trabajo como director, y es creo que también algo que ayuda mucho a que entendiera muy bien a lo mejor la intención del galardón, a que de alguna manera pues tuviera un antecedente de mi persona y de mi trabajo. Y la apertura de Iván fue determinante, ¿no? Para que este premio pudiera ser pues considerado y después incluido como parte de las competencias oficiales del festival, ¿no? Ese es más o menos el antecedente. Yo soy egresado de la licenciatura en Artes Audiovisuales de la Universidad de Guadalajara. Posterior a la misma y en esa misma casa de estudios hice una maestría en estudios cinematográficos. Estuve también como parte de la maestría tomando varios seminarios y talleres de guionismo, ¿no? Tuve la fortuna de hacer 3 seminarios con Robert Marquis, que pues es uno de los padres del guión, ¿no? Norteamericano. Y en contraste también estuve en San Antonio de los Baños, también como tallerista con el guionista cubano Eliseo Antuniaga, que pues es también un gran maestro, ¿no? Entonces, pues de alguna manera ese antecedente previo fue lo que generó las condiciones para hacer la propuesta de la creación de este galardón. Insisto, en un inicio pues surgió a manera de experimento, y fue quizá su consolidación con el público y en un contexto internacional lo que hace que pues el premio se consolide al interior del festival, y bueno, vivamos estas 15 ediciones, ¿no? del premio Maguey al día de hoy. Ujú. Oye, una pregunta, como paréntesis, ¿dónde se puede ver Makeup? De pronto estaba en Vimeo, estaba por ahí en la red, pero ¿verdad? Sí, Desapareció, ¿no? sí, fíjate que estaba en el sitio oficial de Nauyaca, la gente que se encargó de la postproducción. Hay por ahí también algunas páginas donde está arriba, ¿no? De manera medio clandestina. Ujú. Teníamos un sitio web, ya caducó con el tiempo, ¿no? Pero pues sí, de momento, si lo googleas, por ahí salen varios lugares donde se puede ver Makeup, ¿no? Es interesante que sigue por ahí circulando en la red, ¿no? Claro, pues sí. Te lo digo porque, bueno, pues evidentemente el sitio Mónicas, Sí, yo recuerdo me parece haber estado en alguna de las ediciones, hubo ahí un evento, ¿no? sí, sí, sí. Ujú, Sí, fue un venue que desde el inicio apoyó el proyecto, ¿no? Varias de nuestras eh, fiestas, y que también eran fiestas, pero eran los eventos donde se entregaban estos galardones y estos homenajes. Varias ediciones se celebraron en Mónicas, y bueno, sin duda, pues un lugar legendario y también muy relevante en la cultura de la diversidad en nuestra ciudad, ¿no? De inicio es el primer lugar abiertamente LGBT de México,
Y bueno, eso también pienso que influyó mucho en que Guadalajara pues sea una ciudad tan diversa, ¿no? Como lo es. Sí. ¿Quién nombra el premio Maguey? ¿Tú eres el que lo bautiza así, el premio Maguey? Sí, bueno, yo y los colaboradores de esa primera edición eh, hicimos una investigación. Esto era siguiendo un poco la línea del festival, ¿no? Porque el festival tiene el premio Mayagüel, que es el que se entrega a los homenajes y en algunas de las secciones está el premio Mezcal, que es el premio a la cinematografía nacional y pues nos parecía interesante seguir con esta línea agavesca, ¿no? De galardones. Y también en su momento en la investigación descubrimos que el maguey es una planta hermafrodita, ¿no? De alguna manera se autofecunda y pues también nos parecía un dato muy relevante, ¿no? Justamente pues también por el contexto del premio. Y es por eso que se elige el nombre de Premio Maguey. Ya después caímos en cuenta que había un juego de palabras que la verdad nunca pensamos y nunca consideramos y que justamente también fue parte de los objetivos de las primeras ediciones, ¿no? El desmarcarnos de un premio gay, ¿no? Porque eso nos parecía de alguna manera limitante, no era la intención del premio es que sea un galardón enfocado en la diversidad sexual, con toda la inclusión que esto implica. Y justamente parte de la intención respecto a la curaduría es que siempre haya una representación del LGBTQ+ más, ¿no? Y mostrar este abanico de la diversidad en cada uno de estos títulos, ¿no? Hay ediciones donde lo hemos logrado, ¿no? Donde hemos tenido películas sobre homosexualidad masculina, sobre lesbianismo, sobre transexualidad, transvestismo, intersexualidad y bueno, recientemente títulos que abordan la condición de las personas no binarias, ¿no? Que no se identifican ni con el género masculino ni con el género femenino. Y bueno, sin duda, a lo largo de estos 15 años hemos visto cómo el paradigma de la sexualidad se ha transformado y pues esto se ha reflejado directamente en la cinematografía, ¿no? Claro. Precisamente esto que mencionas me hace pensar sobre varias cosas, ¿no? La primera, eh, sobre esta edición 41, ¿no? Ujú. Bueno, yo ya lo había escrito, lo había comentado, la idea del 41, ¿no? Sí, claro. ¿No? ¿Cómo la piensas tú ahora? Digo, pues es una edición, digamos, es casi un chiste, ¿no? Sí, Para bien o para mal, pero así es, ¿no? O sea, claro, claro, no, y bueno, y la anécdota también, pues quizá es de los referentes históricos de la diversidad sexual más sólidos de nuestra historia, justamente, ¿no? Como mexicanos, que también luego medio se trató de ocultar, ¿no? Pero bueno, toda esta anécdota con el presidente Porfirio Díaz, su yerno y el conflicto de su homosexualidad, ¿no? Que también de manera casual después el cineasta David Pablos hizo una película, ¿no? El baile de los 41, protagonizada por Alfonso Herrera, y que curiosamente David regresa en esta edición, ¿no? Con su película En el Camino. Entonces, pues sí, de alguna manera el número 41 siempre se ha usado para referirse a la gente de la diversidad, obviamente por esta anécdota histórica que pues durante muchos años trató de ocultarse y que no fuera de dominio público. Y pues siempre en la cultura mexicana esta referencia al 41, pues haciendo obviamente un señalamiento eh, mayoritariamente a la homosexualidad masculina, ¿no? Pero pues sí, una coincidencia que nuestra quinceañera o nuestros 15 años se celebren pues en una edición quizá también pues con este guiño a la diversidad, ¿no? claro, ese guiño que se vio un poco pateado por el tema del Mundial, ¿no? Creo que ese elemento le está quitando un poco, porque bueno, el festival de estas últimas ediciones se hacen también en el mes del Pride, ¿no? Sí, sucedió en el mes de junio. Esto fue pues
de manera casual, ¿no? Fue la pandemia lo que nos obligó a mover las fechas del festival, que originalmente era en marzo. En las ediciones previas nos tocó coincidir con la celebración del Pride, que luego también era muy complicado porque una de las ediciones previas, el Pride sucedió el mismo día de la clausura, posterior sucedió el día de la inauguración. Entonces era también complicado acoplarnos a la agenda de junio, ¿no? Que pues está llena de eventos en relación a la diversidad sexual. Entonces, pues la verdad, a título personal, muy contento, ¿no? De celebrar esta edición en el mes de abril. Eh, Obviamente el mes de junio pues va a ser una locura, pero pienso que va a ser muy interesante y también un buen experimento el ver cómo funciona la edición en el mes de abril, ¿no? Claro, y esto que mencionas, de que va a ser también muy interesante ver qué sucede en junio combinado, ¿no? O sea, esta idea Claro, con el tema del Pride, ¿no? O sea, sí, ahí va a haber totalmente. algo muy interesante, ¿no? Sí, sin duda. Pues pienso yo que también, como mencionaba, ¿no? El tiempo ha transformado la percepción en relación a la diversidad. Vivimos en una realidad muy distinta a la que vivíamos cuando este premio surge en 2012. Y bueno, sin duda han sido muchos los logros por parte de la gente de la diversidad. Siguen habiendo muchas deudas pendientes, ¿no? Jalisco es un estado que en ese sentido pues tiene varios señalamientos que sería pertinente hacer, ¿no? Nuestro gobernador se niega a acatar una orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a las infancias trans. Nosotros hemos tenido la fortuna de que las infancias trans han sido también de los temas centrales de las últimas ediciones. Hemos tenido películas maravillosas que abordan estas temáticas. Entonces, pues sí, vamos a ver qué sucede en este mes de junio, ¿no? Por un lado, la celebración de la diversidad, como sucede año con año, y por otro lado, pues siendo anfitriones de también un muy polémico mundial, ¿no? Por lo menos en relación a nuestro estado de Jalisco. Claro, y ahí también el tema de las Olimpiadas pensaba, ¿no? Que hay una discusión también con el tema del género, ¿no? Sí, la diversidad siempre va a ser un tema polémico, ¿no? Sigue habiendo mucha gente con pensamientos muy conservadores, ¿no? Que siguen aferrándose a la idea de que el mundo es hombre, mujer y no existe nada en medio, ¿no? Ni disidente a estas expresiones de género, pero pues la realidad es otra, ¿no? La realidad nos muestra que pues el mundo ha evolucionado. Por fortuna, las nuevas generaciones tienen otra forma de ver y percibir el mundo. Entonces, pues yo creo que estos pensamientos caducos, ¿no? Desde mi muy personal opinión, pues en algún momento tendrán que aceptar, ¿no? Que el mundo es diverso y que, pues por otro lado, los derechos humanos no son negociables, ¿no? Los derechos humanos justamente lo mencionaba uno de los documentales que ganó en una de las ediciones, nuestros cuerpos son sus campos de batalla, los derechos se arrebatan, ¿no? No se piden, porque son propios, ¿no? Nadie nos los da, ya nacemos con los mismos, ¿no? Sí, y en ese sentido, pienso un poco lo que estás diciendo, Pavel, sobre el cine. El cine cómo ha impactado, digamos, en tu propio desarrollo como un programador, como alguien que está frente a, digo, ahora en esta parte, pero como espectador? ¿De qué forma, digamos, las películas fueron desarrollando, digamos, esa manera de mirarte, pues, en el mundo? Totalmente. Lo que mencionas es muy importante, Antonio, porque justamente creo que es parte de la misión del premio, ¿no? Es muy importante que la gente de la diversidad tenga acceso a representaciones dignas, a que las historias sean mostradas, ¿no? En el cine, en las series de televisión, que la gente de la diversidad pueda manifestar abiertamente sus orientaciones, ¿no? Ujú. Sin ningún estigma de ningún tipo. Y lo que mencionas es muy interesante porque yo recuerdo que cuando estaba pequeño, pues hubo películas que me marcaron, ¿no? Y también directores
que mostraban abiertamente la diversidad sexual, y que es también algo que como persona de la diversidad uno agradece, ¿no? Entonces, nuestra intención es que justamente las nuevas generaciones pues tengan estos referentes, ¿no? Desde la cinematografía. Yo pienso que el cine en muchos sentidos y para todos como humanos es un bálsamo, ¿no? Sin duda es un entretenimiento maravilloso, pero también en la mayoría de los casos siempre hay una anécdota, una moraleja, una reflexión, incluso en el cine comercial, ¿no? O sea, hablando del cine de autor o del cine independiente, pues es mucho más profundas estas reflexiones, pero pienso que el cine sin duda como humanos nos permite pues vivirnos a través de otras historias, ¿no? Y bueno, yo me atrevo a decir que, por ejemplo, en el caso de Pedro Almodóvar, pues fue quizá de estos primeros directores que nos abrían, ¿no? El mundo de la diversidad y nos lo mostraban, pues cuando el mundo también era otro, ¿no? El mundo ha cambiado mucho, insisto, en estos 15 años del Premio Maguey. Hasta hace 15 años, pues había muchas cosas que eran impensables, que hoy pues son una cotidianidad, ¿no? Entonces la intención es esa, ¿no? Que la gente pueda identificarse, que las nuevas generaciones encuentren en estas películas un espacio de autorreflexión y como bien mencionas, pues les ayude o nos ayude a entendernos como humanos, ¿no? Entendiendo que la condición humana es por sí misma diversa, ¿no? Sí. En esta edición, bueno, hay precisamente una película sobre mujeres futbolistas, ¿no? Sí, Faith Tipa, ¿no? Brasileña. sí, Cuéntame, por es ejemplo, española. Es español. una película española, pioneras. Justamente habla, pienso que cada etapa de la humanidad ha tenido sus polémicas, ¿no? Y esta aborda, pues, justamente la polémica de que las mujeres jugaran fútbol. O sea, imagínate lo absurdo, ¿no? De esta manera tradicional de pensar que a alguien le pueda resultar polémico que unas mujeres hagan un tipo de deporte que consideramos para hombres, ¿no? Entonces, pues sí, el tema del género, más allá de la sexualidad, ha cambiado también en estos 15 años. El cine, pues, ha sido un fiel reflejo de eso y pues celebramos, ¿no? Celebramos que sea así, que ahora vivamos en un mundo un poco más abierto e incluyente y pues apostamos porque estos discursos cinematográficos sigan abriendo estas discusiones, que al final de eso se trata, ¿no? De generar debates, que la gente reflexione a manera personal e íntima, ¿no? Sobre cada una de estas situaciones. Y sí, sin duda una selección que brinda un panorama pues contemporáneo muy interesante sobre la diversidad sexual en diferentes lugares del mundo, ¿no? Que eso Ujú. también es muy interesante. Sí, háblame un poco sobre esto que dices de lo que hay ahora en el cine y en torno, digamos, a esta edición 15 de Cursiañera, eh, estas películas que están conformando, además de esta del fútbol que es española y se llama, ¿cómo? Pioneras. El Pioneras. título es Pioneras. Sí, en esta ocasión presentamos 16 títulos en competencia oficial Ujú. entre ficciones y documentales. Son películas procedentes de diferentes lugares del mundo. Está el caso de Alemania, España, Brasil, Cuba. España, obviamente, ya lo mencionamos, pero España tiene ficción y cine documental. El caso de México, ¿no? Es algo que hay que mencionar y destacar, que de estos 16 títulos, 7 son películas totalmente mexicanas, una es coproducción Cuba-México, entonces también el hecho de que casi la mitad de esta competencia, 7 títulos sean totalmente mexicanos, enfocados en historias mexicanas y en personajes de nuestro país, con diferentes y diversas problemáticas, pues es un acento, pienso yo, porque habla pues también de que hay, por un lado, un interés, ¿no? De las directoras y de los directores mexicanos
mexicanos contemporáneos, de hablar, ¿no? O de incluir el tema de la diversidad sexual en sus obras. Todas estas películas son maravillosas, la verdad vale mucho la pena que den una revisada a la página web oficial del festival, a nuestras redes sociales y que pues cada quien encuentre la película, ¿no? Con la que resuene o sea de su interés. Algo que también destacaría es nuestra gala inaugural de esta edición. Eh, Inauguramos con una película muy interesante de un director con una trayectoria maravillosa, Roche Bush Pruning, del director Karima News, brasileño, con un casting, pues, protagónicos todos, ¿no? Y además con una historia muy sórdida, ¿no? Muy bizarra, con pues temas muy, muy profundos, ¿no? Como es el incesto, el abuso sexual de un padre a sus hijos, ¿no? O sea, en fin, es una película que además estéticamente es maravillosa, entonces pues es un programa muy completo, ¿no? Un programa muy interesante. Proyectamos nuevamente el documental del MBL en el contexto de Chile como país invitado de honor, a quien hicimos un homenaje póstumo en su momento. Pues es una programación muy nutrida, muy diversa en el estricto sentido de la palabra. Y pues celebrando estos 15 años de Premio Maguey, ¿no? Que además jugamos con las palabras y pues presentamos esta edición bajo el lema Queerciañera, ¿no? Retomando una tradición muy importante en nuestro país, como son las fiestas de los 15 años, y pues abordándola, ¿no? Desde la diversidad y la inclusión, y pues celebrando que el premio pues ha tenido una trayectoria destacada y muy sólida en estos 15 años de FIG, ¿no? Ujú. Sí, y yo recuerdo bien ese documental de Pedro Lemebel que es muy bueno, ¿eh? Sí, Buenísimo. quien tenga la oportunidad de verlo, que no se lo pierda, Sí, ¿no? y Lemebel, ¿no? Que es un personaje también de muchos contrastes, ¿no? Además, viviendo y expresando abiertamente su homosexualidad en una dictadura, ¿no? Que era terrible e implacable. En fin, vale la pena que investiguen y que chequen, pues, qué viene, ¿no? En general en el festival, porque no únicamente en la sección de Premio Maguey, sino en todas las secciones del festival hay verdaderas joyas de la cinematografía, ¿no? Sí. Oye, Pavel, también hay una película que tiene un tema ahí muy polémico, ¿no? Que es Not Dogs Allowed, ¿no? Sobre el Sí, tema de pedofilia, ¿no? sí, es una película que habla o pone sobre la mesa este tema y lo hace con un debate también de la víctima y el victimario, ¿no? Porque lo que plantea la película es muy interesante porque de alguna manera nos cuestiona sobre cuál es el rango, ¿no? De edad para considerar el abuso sexual hacia los infantes, ¿no? Siendo muchas veces o en algunas ocasiones cuando son gente que no es mayor de edad todavía quien realiza este tipo de abusos, ¿no? Entonces es una película donde la víctima también se convierte en victimario y hay una reflexión muy, muy interesante allí. Es una película representando a Alemania. Tenemos la fortuna de que viene su director a presentar el título, entonces sí, también es de las películas que si pueden, no deben de perderse como parte del premio Maguey, ¿no? ¿Cómo hacen la programación, Pavel? ¿Cómo se conforma esto? ¿Por qué fueron 16 películas, digamos? ¿Cómo lo Sí, consideran esto del desarrollo? sí, mira, Premio Maguey tiene una selección oficial de 10 títulos. La selección en todos los casos y en todas las secciones es un trabajo que realizamos de la mano de diferentes comités de selección integrados por expertos en la cinematografía, ya sea desde la crítica, desde la docencia, desde la realización o la producción. Estas decisiones son consensuadas, ¿no? Partimos de nuestra convocatoria, ¿no? Es decir, de los títulos que postulan en cada una de las ediciones, además de los títulos que buscamos nosotros por cuenta propia,
ya sea con distribuidores o productores o directores con los que hemos venido trabajando en ediciones previas. Revisamos todas las propuestas, se van haciendo cribas, vamos llegando como a los títulos que integrarían esta selección, pero lo que mencionas es muy interesante porque además Premio Maguey es la única sección del festival que, mentira, no es la única, pero quizá es la más nutrida de manera transversal de los títulos de otras competencias oficiales, pero que abordan temáticas de diversidad sexual, ¿no? Es el caso de Soy Mario, que compite en Premio Mezcal, una ficción, el caso del documental Mickey, que también compite por el premio Mezcal, eh, o sea, como un documental mexicano. Nuestro cuerpo es una estrella que se expande, también que forma parte de la competencia Mezcal. Está el caso de Pioneras, que forma parte de la competencia del largometraje iberoamericano de ficción. Es decir, es una sección que se nutre o se retroalimenta de otras secciones oficiales competitivas del festival. Y es por eso también que es una programación tan vasta, ¿no? El caso del Círculo de los Mentirosos, que también forma parte de la competencia Hecho en Jalisco. En fin, pues son varios los títulos de otras competencias que se suman a la competencia oficial por el Premio Maguey, ¿no? Lo que nos van dejando también una ficción mexicana. En fin, una selección muy interesante, además un proceso de selección largo, ¿no? Y muy intenso. Prácticamente antes de concluir una edición ya estamos con algunos títulos en la mira, ¿no? Para la siguiente. Los factores pues son muy diversos, ¿no? Pero por mencionar un ejemplo, ahora ya tenemos algunos títulos que nos gustaría presentar la próxima edición, si es que el tiempo lo permitiera, de lo que viene, por ejemplo, ya en esta próxima edición del Festival de Cannes, que sucede inmediatamente después de nosotros en mayo, y que ya algunos de los títulos que han anunciado pues serían ideales para la próxima edición y la próxima competencia del Premio Maguey, ¿no? Eh, ¿Tú, Pavel, viajas, digamos, a los festivales? Sí, la intención es atender la mayoría de los festivales posible, ¿no? Nos dividimos el equipo, algunos asisten a unos festivales, otros vamos a otros, cada año es distinto, pero por ejemplo, en el caso de Toronto, que fue uno de los festivales que asistí el año pasado, tenemos varios títulos en competencia. Está el caso de Erupsha, que es una película de Polonia y Estados Unidos, protagonizada por la cantante Charlie XCX, su debut en el cine. El caso de La hija del cóndor, que funciona, que compite, ¿no? En la sección de largo ibero de ficción. El caso también de Barrio Triste, una película colombiana que se suma a esta misma competencia de un director con una trayectoria muy interesante. Viene del videoclip, viene de trabajar con grandes artistas como Bad Bunny, J Balvin, y ahora presenta esta ópera prima de ficción, Barrio Triste, representando a Colombia en la competencia. En fin, en cada festival se encuentran cosas maravillosas, ¿no? Rosebush Pruning, la gala inaugural del Premio Maguey, tuve oportunidad de ver su estreno mundial ahora en la reciente edición de la Berlinale. Se suma otro de los títulos que estuvo presente en Berlín, Feito Pipa, también como parte de la competencia oficial por el Premio Maguey. Ivani Hadum, que fue acreedora del Teddy Award. En fin, pues es un proceso de selección y una selección muy nutrida que de manera muy orgánica pues se va consolidando a lo largo de un año, ¿no? Ujú. En cuanto a los homenajes, Pavel, ¿qué hay para esta Sí, edición? mira, Premio Maguey siempre ha sido muy diverso y muy incluyente. De alguna manera homenajeamos a quien ha tenido una trayectoria destacada, pero que también ha estado muy relacionada a la cinematografía y al activismo de alguna manera, o a la apertura o la disrupción de paradigmas. Hacemos un homenaje, Premio Maguey, a la trayectoria, a la actriz española Lola Dueñas, que además formó parte de nuestro jurado Premio Maguey en la edición FIG 40 hace un año, y que desde el año pasado nos habíamos quedado con la inquietud de reconocer a Lola por su trayectoria.
hacemos este premio Maguey a la trayectoria para Lola. Eh, la invitamos y le pedimos que nos sugiriera uno de los títulos, ¿no? Para proyectarlos en el contexto del mismo y presentaremos Mar Adentro, que bueno, si bien no es una película que aborda específicamente la diversidad sexual, sí nos parece un ejercicio y una reflexión de la condición humana muy interesante. Está el caso también de una drag chilena que ha tenido una trayectoria muy consolidada en nuestro país, Cifer, ganadora de un reality show muy famoso, La Más Draga. Está el caso también de un homenaje póstumo a un activista y quien de alguna manera consolidó a Puerto Vallarta como un destino queer en un contexto internacional, Paco Ruiz, el fundador de un lugar legendario, ¿no? El Paco Paco. El Paco Ruiz será homenajeado con un homenaje póstumo y se suma también a estos homenajes una chica que inició también su trayectoria en un reality show de RuPaul Drag Race, pero que evolucionó y llevó su expresión artística mucho más allá del drag. En este proceso ella tuvo una transición como a su identidad femenina como una mujer. Es el caso de Valentina y que también ha hecho cosas muy interesantes. Fue de las protagonistas de La Casa de las Flores con el director mexicano Manolo Caro. En fin, son cuatro personajes muy diferentes entre ellos, ¿no? Pero también con algunos puntos de coincidencia muy interesante y sobre todo con una presencia pues muy relevante en el quehacer de cada uno, ¿no? Buscamos que estos premios pues también sean diversos, sean lo más incluyentes posible y bueno, pues muy contentos de entregar estos cuatro premios Maguey que se suman además al premio Maguey a la mejor película, al premio Maguey del jurado y el premio Maguey a la mejor actuación, que bueno, esos se entregan en nuestra ceremonia de clausura del festival, ¿no? Claro, el premio Maguey inicia, digamos, después de la inauguración, ¿no? Dentro del... Sí, sí, es correcto. El festival inicia el viernes 17 de abril. El Premio Maguey arranca sus actividades el lunes 20 con una rueda de prensa a las 11 de la mañana donde presentamos todos nuestros contenidos, donde además contamos con la presencia de nuestros jurados y homenajeados. Ese día también inauguramos dos exposiciones muy importantes. La exposición ya tradicional de nuestras piezas M, que en esta ocasión serán intervenidas por el artista Aldo Tostado. Presentamos una expo bellísima de un talentoso fotógrafo mexicano, Gustavo García Villa, titulada Ánimas. Hacemos también de manera simbólica un encendido de nuestra vela M en memoria de Paco Ruiz como parte de este homenaje póstumo. Ese mismo día por la noche sucede nuestra gala a beneficio con Rosebush Pruning, como mencionaba, y inmediatamente después sucede nuestra quirceañera, donde estaremos también pues haciendo la entrega de estos reconocimientos y estos homenajes, ¿no? Oye, el cartel, digamos, oficial del FIC, Sí. lo percibes que es un poco va en este tono, ¿no? De la diversidad. O sea, sí hay algo de eso, de lo que hace Sí, Ricardo. sí, claro. Bueno, de entrada, Ricky es un artista de la diversidad, ¿no? Él forma parte de la diversidad. Ujú. Hemos colaborado con Ricardo desde hace muchas ediciones. Él fue el creador de una de las imágenes de una de las ediciones de Premio Maguey, presentada bajo el lema La naturaleza del amor. Ricky además fue el artista M de la edición previa, donde homenajeamos a Denise Guerrero y él fue el creador de las piezas M de nuestra edición 2025. Entonces, tuvimos la fortuna, ¿no? De que Ricky aceptara la encomienda de realizar la imagen oficial del festival este año. Una imagen bellísima que también ha tenido muy buena aceptación en, en todos los contextos, ¿no? Y en todos los ámbitos, ¿no? Desde la gente de la industria hasta el público general y el mismo equipo del festival. Todos amamos mucho esta imagen y justamente también la intención del premio es que sea pues un escaparate
para la gente de la diversidad, ¿no? Que también estos artistas, como es el caso de Ricky, como es el caso de Aldo, como es el caso de Gustavo García Villa, y como es el caso de muchos otros artistas que han colaborado tanto en la imagen como en la creación de las piezas, pues nos interesa mucho que también el premio pues genere estos espacios, ¿no? Donde no únicamente se hable de cine queer, sino que la diversidad sea expresada en todas sus diversas posibilidades técnicas y expresiones artísticas, ¿no? Tú como programador, Pavel, del Premio Maguey, ¿percibes tú alguna temática, digamos, que esté como más sensible en estas últimas épocas? Sí, sin duda. Yo pensaría que esta es la edición, por un lado, de las masculinidades trans, Ujú. pero también con el acento de la paternidad, ¿no? Presentamos un cortometraje titulado Alex, que habla sobre un chique no binario, justamente, que tiene que tomar la decisión de... de tener, ¿no? Un hijo. El caso también de dos largometrajes protagonizados por hombres trans. Soy Mario, de México, y Eu Vou Tener Saudade de Você, de Brasil, que los dos, desde lugares muy distintos y desde formas narrativas muy diferentes, abordan el conflicto o el dilema de la paternidad en las masculinidades trans, ¿no? Entonces yo pienso que ese es el acento de esta edición, ¿no? El tema de los hombres transexuales y la posibilidad de que sean padres, ¿no? Obviamente, pues asumiendo todas las polémicas y los costos sociales, pues de una decisión de esta naturaleza, pues, ¿no? Ese pienso yo sería el acento de esta edición. Oye, Pavel, y en ese sentido, digamos, para programar una sección así, ¿cómo participa, digamos, la comunidad LGBT más Q y Q más Sí, para pues tener una selección mucho más, o no sé, ¿cómo es esa parte? ¿Eres tú y alguien más quien. sí, como mencionaba, son cada sección cuenta con un comité de selección, ¿no? Ujú. Estos comités están integrados por mujeres y hombres, gente de la diversidad, gente... ¿Quiénes son ellos? Bueno, sí, te los menciono. Mira, tenemos a Enrique Flores, ¿Mm? que es nuestro director de Relaciones Públicas, a David Morales, que es nuestro coordinador de invitados Premio Maguey, Alejandra Dávila, que trabaja directamente con Estrella Araiza, nuestra directora, el caso de Víctor Mercado, que es el productor del premio, y Claudia Rebolledo, que es una productora mexicana que ha colaborado con el premio desde las primeras ediciones, ¿no? Entonces es un comité diverso, es un comité que, bueno, en una primera instancia visiona junto conmigo todos estos títulos. Vamos buscando las diferentes representaciones, insisto, del LGBTQ+ más. Ujú. Buscamos además también una diversidad de países, ¿no? En la competencia. Y pues la verdad es que es un trabajo muy arduo. Son muchas las películas que se consideran y que se visualizan para lograr a esta selección final de 10 títulos. Y pues la verdad también siempre con debates y discusiones muy interesantes, ¿no? Sí, Pavel, me parece pues muy interesante todo esto que me comentas sobre pues, la conformación de una programación, de una sección pues muy, pues que tiene un carácter, digamos, propio, ¿no? O sea, yo alguna vez te lo había preguntado y te lo vuelvo a preguntar, son 15 años del Premio Maguey. Guadalajara, pues tiene uno de los festivales más importantes de Latinoamérica, del mundo, eh, y es una ciudad que es reconocida por el tema de la diversidad, ¿no? No sé cuáles sean las características, o sea, no sé por qué Guadalajara es así, o sea, eh, pero sí tiene esta, digamos, Sí, esta sin duda. definición, ¿no?
Yo creo que son varios factores. A ver, sí. ¿Cuáles son Bueno, esos? pues por un lado, indudablemente es la cercanía con Puerto Vallarta, ¿no? O sea, el hecho de que Guadalajara esté tan cerca de Puerto Vallarta y que Puerto Vallarta sea un destino turístico queer, pues nos coloca un poco en el mapa, ¿no? Por otro lado, también que es un Jalisco y particularmente Guadalajara es una ciudad muy cultural, ¿no? Siempre ha habido expresiones de cultura queer en nuestro país, ¿no? Está el caso del Personal en los ochentas que ya hablaban abiertamente de la diversidad sexual. Y por otro lado, también creo que la Universidad de Guadalajara ha jugado un papel determinante. ¿Por qué? Porque nuestra ciudad en muchos momentos es una ciudad de universitarios, ¿no? Entonces, también, ¿qué es lo que pasa? Muchos de estos estudiantes universitarios vienen a expresar aquí su verdadera identidad, ¿no? Identidad que a lo mejor no pueden vivir libremente en sus lugares de origen, ¿no? Hablando de gente quizá de, no sé, Sonora, Sinaloa, Hermosillo, Ciudad Chihuahua, o sea, ciudades mucho más conservadoras, donde a lo mejor no encuentran un espacio de expresión y que, bueno, justamente Guadalajara, al ser una ciudad muy cultural, muy artística, muy abierta, muy diversa, pues brinda esta posibilidad. Es una lectura personal, a lo mejor estoy totalmente equivocado, pero es una teoría. Sí, sí es interesante. Pensaba yo, ahorita, por ejemplo, en el caso de Henry Donadieu, que falleció el año pasado y vino a Guadalajara, un poquito antes de que él muriera, y dicen algunos que tal vez era para despedirse, ¿no? Pero estuvo por acá y luego se fue, o sea, y un par de semanas después me parece que murió. No recuerdo bien la fecha, pero bueno, o sea, Guadalajara es, digamos, un espacio muy importante para estos temas de diversidad. Sin duda. Y Premio Maguey cumple 15 años, ¿no? Eh, Tú lo has comentado, de alguna manera, la película de Make Up es la mamá del Premio Maguey, lo dijiste por ahí, ¿no? Porque te permitió viajar, ¿no? Y Sí, yo conocer. creo que sería más que la mamá, a lo mejor la antesala, ¿no? El proceso de gestación quizá de la idea del premio, porque bueno, pues yo pienso que el premio es en estricto sentido hijo del festival, ¿no? No sé si tiene mamá y papá, pero por lo menos, o bueno, padre, hablando de que es que también el género del festival sería ambiguo, ¿no? Porque en un inicio era una muestra que después transiciona a festival, entonces pues en un estricto sentido el festival sería trans también, ¿no? O sea, inicia con un género femenino y ahora pues se expresa con un género masculino, no sé. ¿Sí? Y bueno, en ese sentido, digamos, la película te lleva a decir, hagamos una sección que se llama Premio Maguey y de pronto dentro del Festival de Guadalajara pues está el premio, Sí, pero en una ciudad tan sensiblemente, o sea, visiblemente vista como una ciudad con todo este tema, de pronto el premio Maguey intentaría ser un festival en sí mismo, Pavel, o sea, buscarían de pronto, o sea, por ejemplo, la Ciudad de México tiene el mix, ¿no? sí, O, ¿no? ¿Cómo esta parte, más allá del premio, cuál es digamos, la perspectiva, digamos, del premio? sí, ¿Seguirán sí, dentro del festival? sí, o sea, yo pienso que sí, ¿no? O sea, de inicio el proyecto surge bajo esa naturaleza, ¿no? O sea, la intención es justamente al interior del festival generar esta competencia, legitimar la diversidad al interior del festival y generar un espacio privilegiado para este cine en un festival, eh, pues que no es un festival propiamente queer, pero tu reflexión es muy interesante porque en muchas ocasiones fue una conversación que incluso se tuvo con el licenciado Raúl Padilla, ¿no? Él siempre manifestaba que el premio era muy grande, que era muy sólido y que quizá sería pertinente
considerar la opción de que se independizara y se fortaleciera por sí mismo. A título personal, no considero que esa sea la naturaleza del premio. El premio surge al interior del festival, cumple una función al interior del mismo y por lo pronto en los próximos años pues no hay planes de irnos de la casa de nuestros papás, ¿no? La intención es que se siga reconociendo la diversidad al interior del festival, pero bueno, también siempre existe la posibilidad de que si el proyecto crece, se consolida y en algún momento necesita un espacio para sí mismo, pues tampoco limitaríamos su crecimiento, ¿no? Sería algo que pues tendríamos que evaluar en su momento, pero que hoy por hoy pues es algo que nos resulta un poco lejano, ¿no? La intención sí sería continuar con la trayectoria del premio al interior del festival. Pienso yo que quizá alguna opción sería presentarlo en dos momentos del año, a lo mejor en algún momento de manera exclusiva, ¿no? Quizá pudiera ser en el mes de junio, en el contexto de la celebración de la diversidad y del Pride, pero yo pienso que el interior del festival sigue teniendo una misión muy importante, sigue abriendo y generando debates muy interesantes y también pienso que la mayor aportación es la posibilidad de que estas películas y estos discursos cinematográficos lleguen más allá de la propia comunidad de la diversidad, ¿no? Que sean otros públicos los que entren en contacto con estas historias, que puedan conocer las mismas y bueno, con esto pues también invitar a una reflexión personal, insisto, y a generar nuestros propios juicios y criterios, ¿no? En relación a esas temáticas que pues siempre han estado señaladas, marginadas, mal vistas, ¿no? Y que pues eso por fortuna está cambiando, ¿no? Y el cine creo que en ese sentido pues es una herramienta de transformación social poderosísima. O sea, entiendo que tal vez hacer un festival como tal excluiría, digamos, o sea ¿no? O sería Pudiera ser, ¿no? Pues sería otro el matiz, pienso yo, ¿no? Sería otro el acento. Insisto, no es algo que se descarte, pero bueno, la misma naturaleza del premio fue crearse al interior del festival y pues pienso yo que todavía por algún tiempo considerable pues vamos a seguir trabajando de esta manera, ¿no? Siempre y cuando también pues el festival nos lo permita, nos siga albergando y pues siga dando continuidad a este proyecto y a este premio. Ujú. Pues muy bien, Pablo Cortés, pues te agradezco mucho tu tiempo. No, Antonio, un placer, muchas gracias. Son días, Sí, pues muy intensos, ¿no? Muy intensos. sí, 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 pero pues Y la recta verdad, final. sí, 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 ya están, pues, en la cuenta regresiva, ¿no? Totalmente, y te agradezco mucho el espacio, te agradezco mucho la oportunidad. Pienso que para vivir una vida plena hay que ser muy cínicos, ¿no? Entonces es donde también nosotros, o el Premio Maguey considero que también es un galardón muy cínico, ¿no? Y hay que vivir con ese cinismo porque es necesario, ¿no? Para defender nuestra identidad, nuestras ideologías y pues ser congruentes con lo que somos, ¿no? Al final del día. ¿Tendrán algún libro conmemorativo de 15 años, Pavel? Y es algo que estamos considerando a lo mejor para los 20. Bien. Yo pienso que es un ejercicio muy interesante, ¿no? Yo pienso que sí, esa es una meta que nos gustaría considerar a lo mejor para los 20 años, hacer una retrospectiva de las dos décadas del premio. Y pues veremos, ¿no? También qué nos depara en estos próximos 5 años la diversidad sexual en el mundo, que ya vimos también que pues la moneda está en el aire, ¿no? El mundo está loco en estos momentos, ¿no? Es incierto en muchos sentidos. Y pues bueno, el cine siempre será un bálsamo, ¿no? Para nuestro espíritu como humanidad. Claro, y un elemento también de transgresión, ¿no? Sin duda, Digamos, ¿no? De romper, digamos, sí, los prejuicios, ¿no? romper esquemas, romper paradigmas, en este caso de la sexualidad, pero sí, sin duda una herramienta artística muy poderosa, ¿no? Para una transformación social. Muy bien. Oye, para terminar, ¿hay alguna película que tú consideres que tengan que ver, no solo dentro del festival, sino
sino en estos últimos tiempos algunas películas que valga la pena que la gente vea para abrir, digamos, más su panorama en estos temas? Sí, mira, yo pienso que los homenajes que se hacen en esta edición, hablando por ejemplo en el caso de Pablo Larraín o de Sebastián Lelio, que además son directores que han hablado abiertamente de la diversidad sexual, el caso de Darren Aronofsky, ¿no? Black Swan, de alguna manera es una película con un conflicto lésbico fuertísimo, ¿no? Que está ahí medio escondido entre la tragedia y la locura de este personaje de Natalie Portman. Pero sí, creo que la diversidad de alguna manera, pues siempre ha estado pulsante y presente en muchos discursos narrativos, a veces imperceptibles, pues, ¿no? Pero sí, pues yo destacaría los homenajes de esta edición. A título personal, soy muy fan de Rosebush Pruning. Es de estas películas que a una primera lectura puedes pensar que es superficial o banal, pero ya cuando le rascas poquito dices, no, es que esto habla de muchas cosas muy fuertes y muy polémicas, ¿no? Entonces, además es una gala beneficio, yo los invitaría a que se sumen a la misma. Y las galas en general del festival, ¿no? Muy bien, Pavel, pues muchas gracias y oye, ojalá pronto traigan a John Waters otra vez, ¿no? Sí, sí, tenemos varios años tras John Waters. Sí, pues yo soy de esos privilegiados que estuvimos con el estreno de Dirty Shame. Sí, Bruce LaBruce nos estuvo ayudando en un tiempo a concretar esta invitación. Hay muchos directores que tenemos pendientes y que por cuestiones pues del destino no se ha podido concretar, pero está John Waters, está también Gus Van Sant, Todd Haynes, o sea, son directores con los que ya hemos tenido conversaciones desde hace muchas ediciones, que han mostrado mucho interés en sumarse al festival y que, insisto, por diferentes cuestiones no ha sido posible, pero sí, ojalá que podamos seguir reconociendo los grandes de la industria y pues esperemos que así sean futuras ediciones. Así es, Pavel. Pues Pavel Cortés, muchas gracias, director del Premio Maguey, y pues larga vida al Premio Maguey. Ojalá podamos seguir conversando en la edición 20 o en la 30, ¿no? Que así sea, Antonio. Muchas gracias nuevamente por el espacio y pues un gusto saludarte. Saludos a todos los cínicos y las cínicas. Vamos a cerrar con lo que pasó el día de hoy. Una de las actividades en las que yo pude estar fue en la charla que tuvieron dos directores del país invitado, acá en el conjunto de artes escénicas, en el auditorio 2, y ahí pues estuvieron Juan de Dios Larraín y Pablo Larraín, los hermanos Larraín, que pues han trabajado juntos en películas pues muy interesantes. Una de ellas es El Club, que se va a proyectar en los siguientes días aquí en el FIC, pero está una película también, la del Conde, No, que es una película sobre el no frente a Pinochet. Y pues bueno, estuvieron ahí platicando con
pues el encargado, digamos, de la parte de Netflix Latinoamérica, con Francisco Ramos, y pues dos tipos interesantes, Juan de Dios y Pablo, evidentemente Pablo de Larraín. Juan de Dios es él es publicista, y Pablo Larraín más bien es artista, ¿no? Entonces, pues es muy interesante la visión. Creo que al final, lo que decía, entre muchas otras cosas, Juan de Dios Larraín, es que para él era, pues, muy importante saber jugar con los juguetes, digamos, saber utilizar bien los juguetes, en cuanto a poder narrar algo que pueda atraer a un público, ¿no? Y ambos coincidían en su, digamos, en su trabajo como cineastas, combinado con la parte social y la parte política, ¿no? Y decían esto de que hay que tener una postura política, hay que hablar de esos temas, ¿no? Y si ustedes ven la obra, que son pues varias películas de Pablo Larraín, producidas, acompañadas por Juan de Dios, pues son películas que hablan mucho de las situaciones que se han vivido en su país, ¿no? Ahora país invitado, y que han hablado de varios momentos, ¿no? Por ejemplo, El Conde, pues es una metáfora a partir de un vampiro de Pinochet, aunque en realidad es una reflexión, o es el hacer un retrato, digamos, de lo que es ser un dictador, ¿no? Pero bueno, Postmortem, porque es una gran película también, o Tony Manero, ¿no? Que tiene que ver con esta época, digamos, de la dictadura. El No, que es una película donde actúa Gael García, la hace de chileno. Creo que de las pocas veces que Gael García realmente se ve que se mete en el personaje, ¿no? Porque de pronto a Gael, me parece que si no lo dirigen, está en su misma persona, ¿no? Y me llama la atención que en esa película, que está hablando sobre este momento en el que está la elección del sí o no, de que siga Pinochet o no, el personaje principal, que es un publicista, está manejando la campaña para el no, para que no continúe, pues es Gael. Y bueno, también pues ahí hablaron del último, lo que están haciendo pues con Mariana Enríquez, esta escritora argentina, mis muertos tristes, y pues bueno, en fin, varias cosas más, pero pues para finalizar esta atropellada y problemática emisión de domingo, acá en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, pues vamos a compartirles un pequeño fragmento, digamos, de lo que estuvieron ahí conversando Juan de Dios Larraín y Pablo Larraín con Francisco Ramos, de Netflix Latinoamérica. Entonces vamos a dejarlos con esto. Revista Los Cínicos presente en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y le presentamos la idea a Netflix, que se llama Paco, y Paco dijo, ¿por qué no es una película? Y veníamos con la idea del personaje por hace muchos años. Viene de una película que quisimos ingresar más en la materia, y yo con Guillermo Calderón
hablamos durante horas en el Cerro de la Pandemia, días. Imaginábamos esta película, tuvimos total control de libertad creativa. Recuerdo una llamada que se movilizó un poco cuando le preguntaban al reloj para blanco y negro, pero después dijo que así que total apoyo, la verdad, mucha libertad, una película que queremos mucho, estamos muy bien haciéndola, que la gozamos muchísimo, y agradezco la libertad. Muchas gracias. Hola, muchas felicidades por todo lo que han logrado en tantos años en la industria. Y mi pregunta es, ¿qué retos ven ustedes que nos va a tocar a nosotros que estamos a punto de entrar en la industria que vamos a grabar? Nos vamos a tener que enfrentar haciendo cine latinoamericano. Para tu dar respuesta, yo creo que la idea de hacer una buena película que la gente quiera ver como máxima es algo que tenemos todos que tatuarnos. Antes se hacían las películas, bueno, todavía iban a festivales, tenían buenas críticas, se lograba distribución, pasa su camino. Creo que eso hoy día es mucho más difícil y más aún todavía con la inteligencia artificial que viene, porque va a haber una proliferación de contenido. Pero si tuviera que regalarte una idea, es esa frase que se compone de dos partes, hace una buena película, eso es para otro día lo usamos, y que la gente quiera ver, tenerlo muy en perspectiva. Bueno, ahí está lo que sucedió esta mañana, bueno, al mediodía, en el Auditorio 2, en una de las actividades, pues, yo creo que es la primera actividad que tiene Pablo, bueno, no, la segunda, porque en la inauguración se le entregó el homenaje a Pablo Larraín, y ahí agradeció al chofer que lo trajo a este evento cinematográfico que se llama Rolando, ¿no? Porque, bueno, resulta que Rolando tiene otro trabajo, digamos, de director de alguna prepa o algo así, y cuando sucede el festival él participa como uno de los operadores, digamos, como apoyo en el transporte. Entonces a él le tocó traer al FIG a Pablo Larraín, y entonces quedó, pues le dedicó el premio que le otorgó el festival. Eso fue en la inauguración, y esto fue lo que acaban de ver, la charla que sostuvo los hermanos Larraín con pues el encargado de los contenidos de Netflix Latam. Y pues bueno, durante este festival pues se van a mostrar algunas películas, en concreto la que sé es que es la de Club, pero pues bueno, van a ver más cosas sobre Pablo Larraín. Ojalá que haya oportunidad de poder platicar con él tú a tú. Vamos a ver si logramos, porque me parece que es un cineasta que vale la pena pues conversar con él, ¿no? Y yo recomendaría pues prácticamente toda su obra filmográfica es muy interesante, ¿no? Postmortem, Tony Manero, No, El Conde, en fin. Entonces, bueno, pues así es este tema. Vamos a cerrar esta emisión, y pues esperemos que podamos volver por aquí a seguir conversando en los siguientes días. Faltan todavía pues 5 días más, y pues habrá mucho que comentar. Pues bueno, nos vamos. José Antonio Monterrosas de este lado. Gracias por estar por acá, y nos vemos en la siguiente ocasión.
Viene Aronofsky en los próximos días, entonces ya estaremos platicando sobre ello. Pues hasta entonces sí, gracias. Revista Los Cínicos presente en la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara.